De emprendedores ASECH. G100. Nada nos detiene. Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolla innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos acompaña Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación y presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a conversar sobre la caja de herramientas para tomar decisiones en crisis. Y para finalizar, compartiré con cada uno de ustedes una editorial sobre un libro que es lectura obligatoria para quienes quieren emprender. El libro negro del emprendedor de Fernando Trías de Bes, donde compartiré las lecciones más importantes que todo emprendedor debe tomar en cuenta antes de comenzar este fascinante viaje del emprendimiento. Así que como siempre tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten del programa que como siempre está lleno de aprendizaje. También agradecemos a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, en cada viaje, en cada reunión y a cada hora del día, además de que, gracias a sus procesos, tomar agua Fuente de Vida es sano y hace bien para la salud. Y también agradecemos a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100, y nada nos detiene, todos unidos para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. ¿Cómo aprender a tomar decisiones en crisis? Qué temón que tenemos hoy. Por eso, el día de hoy en Región Emprendedora tenemos como invitado a Rolando Garrido, doctor en filosofía, en literatura, experto en negociación y presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a conversar sobre este tema súper potente y que lo hemos denominado la caja de herramientas para tomar decisiones, así que nos conectamos hasta Brasil con 1 hora de diferencia. Rolando, bienvenido a Región Emprendedora. Buenas tardes, Alexandro. Buenas tardes también para todos allá. Buenas noches acá en Brasilia, la capital de Brasil. Así es. Rolando, partamos por la primera pregunta, porque no hay una pregunta antes que la primera. ¿Por qué tenemos que disponer de distintas cajas de herramientas para tomar decisiones? Bueno, en el mundo del emprendimiento o de todo tipo de negocio, en cualquier tipo de institución, independiente del tamaño, las personas necesitan orientarse. Imagínate tú una persona en un camino poco conocido si no dispusiera de una brújula o de otra herramienta para orientarse. Por lo tanto, tú tomas decisiones en función de distintas herramientas que vas tomando respecto del tipo de situaciones que tienes que enfrentar. Por lo tanto, disponer de cajas de herramientas para situaciones dilemáticas, situaciones de crisis, de conflicto, posibilidades de negociación es muy importante. Y en ese sentido de ¿cuáles cajas de herramientas estamos hablando para la toma de decisiones? Bueno, las decisiones en general, sobre todo en el mundo de los negocios, son dilemáticas. Es decir, si el camino estuviese claro, si las decisiones que tuviésemos que tomar
estuviesen absolutamente claras, bueno, todo el mundo le iría muy bien, todos harían tremendos negocios, pero la realidad no es así. Sin embargo, es posible que nos podamos orientar respecto a determinados tipos de herramientas. Por ejemplo, en esta conversación voy a plantear tres herramientas fundamentales. Una, el cubo de crisis, que está desarrollado ampliamente en la teoría de crisis, el círculo del conflicto y el triángulo de negociación, que tiene que ver con los niveles de satisfacción que las personas tienen respecto a su toma de decisiones. ¿Por qué hablas de decisiones dilemáticas? En los negocios o en emprendimiento, ¿todas las decisiones son, como tú las llamas, dilemáticas? Bueno, algunas son decisiones trilemáticas, es decir, tienes tres opciones y respecto de ese tipo de cuestiones hay una que te puede funcionar, máximo dos, y tienes que saber escoger cuáles son aquellas que te pueden dar una diferencia respecto, digamos, de las ventajas que tú necesitas para emprender y obtener distintos tipos de resultados en un camino que tú vas a recorrer, porque todo emprendimiento tiene que ver con una trayectoria, tiene que ver con proyectos y trayectos. Por lo tanto, desde esa perspectiva, tener una noción, un conocimiento respecto de qué es una crisis diferenciada de una situación de conflicto es muy importante. El cubo de situaciones de crisis que desarrolla Herman es una herramienta muy interesante porque un cubo que tiene 8 vértices te permite diferenciar respecto del tipo de amenaza posible, el tiempo que tú tienes disponible para tomar decisiones y al mismo tiempo la gravedad de la situación. Por lo tanto, si el tiempo es corto, la situación se te viene encima, la amenaza es real y efectivamente, digamos, amenaza a todo tu sistema, es importante saber reconocer en ese tipo de situaciones que estamos frente a una crisis. Distinto es si tienes más tiempo y ahí se genera una situación de reflexión o de innovación. Por lo tanto, este cubo con estos 8 vértices nos permiten saber qué tipo de situación estamos enfrentando realmente. La amenaza es alta, es baja en relación a lo que podría acontecer en nuestro negocio, el tiempo que nosotros tenemos disponible y las herramientas para enfrentar ese tipo de situaciones. Por lo tanto, se da en esa dinámica una cuestión donde tú puedes anticipar escenarios y en ese sentido estar preparado para distintos tipos de eventualidades, porque puede fallar el proveedor, la distribución, puede fallar, digamos, una serie de circunstancias que tienen que ver con variables que tú no controlas. Por lo tanto, hay variables que controlas, donde tienes efectivamente aceitada la máquina para hacer los negocios que corresponden, pero también estás preparado, has anticipado estrategias que te podrían hacer sortear de buena manera aquellas cuestiones que son imprevistas. Y cada vez más, en un mundo de alta complejidad e incertidumbre, se necesita estar preparado respecto a cuestiones que te pueden sacar del juego. La capacidad de resolver esas decisiones muchas veces son en corto tiempo, es decir, no tienes mucho tiempo para pensar. Y ahí efectivamente estamos frente a una situación de crisis. Una anécdota de las relaciones internacionales, cuando Bob Kennedy le pregunta a McNamara en plena crisis de los misiles en Cuba, ¿qué han pensado ellos frente a una situación de este tipo, de ese nivel? McNamara, ministro de Defensa, digamos, de Kennedy, le dice, bueno, hace 6 meses atrás pensamos en un esquema que es un bloqueo naval y efectivamente eso es lo que se da como una resolución a la situación que estaban enfrentando en el año 62 con la Unión Soviética. Por lo tanto, ese nivel de preparación de las personas respecto a su misión, sus objetivos, es fundamental. Anticiparse a cuestiones que podrían ocurrir, que no han ocurrido, pero que efectivamente terminan ocurriendo. En el plano de los negocios son demasiadas las variables que uno no controla, que puede tener que ver con autoridades públicas, que pueden tener con fluctuaciones de mercado, una serie de razones. Una guerra, por ejemplo, en el extranjero que afecta la cadena de abastecimiento, por ejemplo. Sí, recién mencionaba sobre las decisiones trilemáticas. ¿Qué son puntualmente las decisiones trilemáticas? Y permítenos o regálanos una comparación para que la gente que nos está escuchando por la 104.9 y también los que nos ve por las diversas plataformas pueda tener esta distinción entre decisiones
dilemáticas y Sí. las trilemáticas. Mira, te pongo el caso más clásico de la economía donde hay un impacto en la inflación, hay una situación, digamos, inflacionaria, y generalmente la tendencia es aumentar la tasa de interés, y eso a su vez tiene un impacto en, eh, en otra variable de la economía que finalmente afecta la industria, y al afectar obviamente la industria afecta a la política comercial. Por lo tanto, si existe esa situación inflacionaria donde el efecto inmediato tiene que ver con la tasa de interés y repercute en la tasa de cambio, eso obviamente implica que se afecta a la macroeconomía. Son cuestiones que tú puedes anticipar respecto de escenarios posibles y escenarios probables. Por lo tanto, la sugerencia en ese sentido es el equilibrio. El equilibrio es el óptimo, porque el óptimo no es el máximo, ya, dado que el óptimo es el equilibrio. Esto es una cuestión bien básica, pero muchas veces cuesta de comprender, porque la tendencia es ir al máximo, ir por todo. Pero ese todo no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, ¿cómo tú eres capaz de llegar al óptimo en tus decisiones en esta triada, ¿no? Y por lo tanto, así como en el ejemplo de política cambiaria, de tasa de interés, de proceso inflacionario que afecta a la economía, tú puedes efectivamente tomar decisiones que tiendan a un equilibrio de factores. Recién mencionabas que esta caja de herramientas estaba compuesta por, llamémoslas así, tú me vas a corregir, 3 variables. Una de ellas vendría a ser el cubo de crisis. Sí. ¿Cuál es su utilidad? La utilidad es que tú tienes un visor, es decir, tú puedes ver el cubo y donde tienes estos 8 factores, digamos, de análisis: crisis, inercia, reflexión, innovación, entre otros, de los más importantes. Por lo tanto, tú puedes jugar en tiempos de paz, donde no ocurren estas situaciones no deseadas, a diseñar estrategias que te permitan sortear ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, vamos a suponer, te lo planteo desde el punto de vista de uno de los trabajos que desarrollo, que tiene que ver con diseñar políticas de intercambio internacional para universidades. La mayoría de los estudiantes de Latinoamérica prefieren Europa como destino. ¿Qué pasa si en septiembre o en octubre se inicia una guerra en Europa a propósito de este conflicto Ucrania, Rusia y la OTAN de por medio? Alguien apretó mal un botón, alguien se equivocó y quedan comprometidas las personas que están en otro continente, porque en tiempos de guerra se cierran las fronteras, cambian las reglas del juego, hay situaciones, digamos, de excepción. Por lo tanto, si tú tienes una política preventiva como universidad respecto a la repatriación de tus estudiantes, el contacto directo ya conocido con las embajadas correspondientes, etcétera, etcétera, bueno, tienes una política diseñada para poder efectivamente aplicarla en una situación tan inesperada y tan complicada como una situación de guerra. En casos, digamos, de negocio, ocurren cuestiones parecidas. ¿Qué tú podrías hacer si te falla un proveedor? ¿Cuáles son las variables que tú estás en tu diseño de estrategia contemplando para sortear tipos de cuestiones que te den mayores ventajas para poder dar una respuesta frente a escenario A, B o C? Eso lo haces, Alexandro, en tiempos de paz. O sea, tú puedes pensar escenarios que no van a ocurrir, probablemente, pero que podrían ocurrir, como sucede en la vida real. Nadie espera que acontezca una cuestión así de la noche a la mañana como corralito o cuestiones inflacionarias que se disparan y se tornan inmanejables, la propia cadena de suministro y una serie de factores. Por lo tanto, cuando tú piensas en eso, en el marco de tu negocio, es posible que puedas diseñar estrategias y las aplicas porque ya las pensaste, las anticipaste y por lo tanto tienes mejores herramientas para enfrentar situaciones de crisis, ya sea porque innovaste, porque reflexionaste, porque supiste sortear la situación respecto del nivel de amenaza o el tipo de amenaza, y por lo tanto es como decir, esto ya lo viví, o sea, ya pensé en esto. Por lo tanto, así como McNamara le responde a Kenny, mira, pensamos en un bloqueo, podría resultar. En ese sentido, las personas tienen que ser prácticas, tienen que pensar en escenarios improbables, en cuestiones que nadie, como te digo, espera que ocurran, pero que podrían ocurrir incluso a nivel de cuestiones infortuitas como la muerte de un socio, una situación, digamos, de cómo va a seguir funcionando la empresa, si el socio no está, etcétera. O sea, entonces, en ese tipo de variables,
incluso de las más simples a las más caóticas, pasando de lo simple, lo complicado, lo complejo y lo caótico, nadie te impide pensar en tipo de situaciones que puedes prever y diseñar estrategias cuando este tipo de situaciones ocurren. Generalmente las instituciones, las empresas no piensan mucho en esto, ni siquiera tienen sala de crisis, no tienen gabinete de crisis entrenados, por lo tanto, en el marco de una pyme y su negocio, Peor. obviamente es más acotado lo que tú podrías hacer con las herramientas que tienes a la mano. Claro, es tan acotado que muchas veces las decisiones las tomamos sobre lo visible y no sobre lo que no es visible. Y quizás la Exactamente. gran diferencia en términos de competencia está cómo anticiparse a aquellas cosas que en la normalidad uno no ve, pero que sí pueden suceder. Así es. Y a veces una habilidad tan básica, pero no entrenada muchas veces como la observación, Claro. anterior al análisis, anterior a tu capacidad y tu habilidad analítica, simplemente la observación te puede salvar situaciones donde tú efectivamente puedes ver aquello que no se ve o no es tan visible, porque tienes una atención a los detalles en tu reunión, en la forma en la cual se está comportando el mercado, el tipo de situación que está ocurriendo en la ciudad, el tipo de respuestas que estás recibiendo, y cuando pones atención en los detalles, y tu capacidad de observación aumenta, ves cosas que los demás no ven. Y esa es una ventaja competitiva en los negocios. Claro, siempre, claro. Y lo más importante para que eso suceda, me imagino, es también dedicarle mucho tiempo, y en algún momento lo conversamos, dedicarle mucho tiempo a lo estratégico e importante y no solamente a lo operativo y urgente, que es como entrar en una bola de nieve que no tiene retorno, que es como un Exacto. imán que te absorbe. Y la pregunta es: ¿en qué momento hacemos un pare para dedicar a la reflexión estratégica, para ponernos a pensar en lo estratégico e importante? Y en ese sentido, dicho en buen chileno, no quitarle el poto a la jeringa en pensar en crisis, conflictos, pero también en escenarios deseables como negociaciones posibles, diálogos posibles. O sea, hay cuatro dimensiones. Las crisis, que son un fenómeno muy particular, no es lo mismo que un conflicto. Los conflictos de distinto tamaño, peso, dinámica, data, etcétera. Las negociaciones y los diálogos son herramientas y al mismo tiempo dimensiones donde tú puedes hacer un juego mayor porque estás en esa dinámica de lo real, de lo posible, de lo probable y también de lo deseable. O sea, tú puedes adelantar negociaciones simplemente porque no conocías al vecino, te diste el tiempo de conocerlo y de reconocerlo. Por lo tanto, si tienes una situación imprevista, qué sé yo, necesitas un vehículo, tu carro está en el taller, pero porque conoces al vecino y tienen buena relación, dice, no te preocupes, Alexandro, vamos inmediatamente a la urgencia y no hay problema con esto. Es decir, conocer tu entorno, conocer a las personas, conocer a los jugadores, a los otros jugadores que están en tu juego, te permite a ti diseñar estrategias de juego mucho más ventajosas. Pero si estás en solitario, si no respondes a las lógicas de redes con las cuales funciona el mundo, objetivamente te vas a enredar de mala manera. Es decir, no vas a conocer anticipadamente jugadas que son posibles de ir produciendo sobre la base de poner justamente en juego aquello que es fundamental para tu negocio en particular y en lo específico. Ujú. Hablamos del cubo de crisis. Ahora, ¿para qué sirve el círculo del conflicto? Bueno, el círculo del conflicto te permite identificar las causas efectivas de una situación conflictiva que altera aquella marcha normal de las cosas que tú llevas adelante. En teoría se reconocen cinco causas: conflictos de relación, conflictos de información, conflictos de valores, conflictos de intereses y conflictos estructurales. Son cinco causas distintas, por lo tanto, en esa caja de herramientas puedes desarrollar estrategias para esas cinco causas. O sea, tú no puedes atender un conflicto de datos o de información con un diseño estratégico que tienda a lo estructural. No tiene sentido. O sea, un conflicto de información tienes que atenderlo en la dinámica de lo que es la información. Por ejemplo, Rolando, supe que hablaste mal de mí. Alexandro, nunca he hecho eso. ¿Quién te dijo eso? No, me lo dijo María. Bueno, vamos a aclarar con María esta situación y resulta que no era verdad. Por lo tanto, se queda ahí. Diseñamos una estrategia dialógica de aclarar las cosas y continuamos con nuestra relación que eventualmente alguien desinteresadamente o interesadamente quiso afectar, o bien alguien escuchó algo que no era tal y en definitiva, digamos, alteró en términos de datos, de información,
nuestra relación, o sea, nos llevó a tener un conflicto de relación, una situación, digamos, que tiene que ver con la información, te puede llevar a un conflicto de relación y al mismo tiempo de intereses. Suspendo los negocios contigo, no hago más negocios contigo, o sea, afecta la información a nivel causal, la relación y los intereses que tenemos en conjunto de manera afín. Hay, en teoría también, tres conflictos más genuinos, son los de valores, que tienen que ver con nuestras creencias. Yo creo que el mundo es así, yo creo que lo bueno y lo malo se resuelve así, lo justo y lo injusto de esta manera. Son lo que llamamos creencias que sustentan nuestros valores. Esos son más complicados. Hay gente que está dispuesta a dar la vida por sus creencias, sus valores, en la vida real. Y eso es muy complicado. Al final, y te pasa la cuenta al final. Por supuesto, por lo tanto uno tiene que ser claro y preciso en relación a que tus creencias están en juego con otras creencias y ahí nace todo el tema del diálogo, la escucha activa, el respeto a los demás, la tolerancia, etcétera. Y hay conflictos estructurales que no dependen de ti, tú necesitabas llegar a la otra ciudad, el puente se quebró, se cayó, no tiene forma, es una situación estructural. Por lo tanto, hay cuestiones estructurales que están en el tipo de variables que tú no manejas que tienes que saber resolver de una manera. Mira, voy a llegar una hora más tarde, pero tengo que pasar por otro lugar y te pido disculpas. Y tú arreglas desde el punto de vista, digamos, de la comunicación humana, una cuestión que apareció desde el punto de vista estructural. Pero al mismo tiempo lo estructural tiene que ver, por ejemplo, con la forma de los contratos. O sea, hay cuestiones geográficas, materiales, como el puente quebrado, pero también contractual. Resulta que la cláusula es demasiado leonina, demasiado castigadora respecto de tus propios intereses en el negocio. Es una causa estructural. La causa estructural activa el conflicto porque está en la cláusula aquello que no te permite satisfacer tus propios intereses. Por lo tanto, los conflictos estructurales son de distinta naturaleza y muchas veces tiene que ver, por ejemplo, con los diseños organizacionales o el diseño institucional, donde está mal diseñada la organización, la empresa, porque no hay un diálogo interno, porque en definitiva no hay responsables por área. Esto es un conflicto estructural también. Se pueden resolver, por supuesto, con mejores diseños, con mejores mapeamientos, digamos, de la realidad, etcétera. Claro. Y en ese sentido hablamos de esas 5 causas de relación, de información, que son de más fácil resolución porque, oye, me dijeron esto, lo aclaramos, nos damos la mano, seguimos adelante. Están los temas de intereses. Los intereses pueden ser intereses afines, intereses diferentes pero compatibles e intereses antagónicos. Los intereses no son intereses a secas, o sea, tenemos intereses afines en comunicarle a las personas las cajas de herramientas, por ejemplo, un interés afín. Podríamos tener un interés diferente pero compatible. Tú quieres una cosa, yo quiero otra, pero en definitiva tenemos compatibilidad en, qué sé yo, emprender, ¿sí? Claro. O podemos tener interés antagónico del punto de vista de que tu negocio no va con el mío y por lo tanto, digamos, estamos en áreas muy distantes. Por lo tanto, hay que saber leer cuál es la zona de compatibilidad, aunque exista diferencia, cuál es la zona de afinidad y cuál es la zona derechamente antagónica para poder resolver esos conflictos que son de intereses. Bien, hablamos del cubo de crisis, del círculo del conflicto. Hablemos del tercero, cómo funciona el triángulo de satisfacción. Perfecto. Un triángulo, no como el cubo, tiene 3 vértices. Entonces, exacto, la satisfacción de un acuerdo negociado tiene que ver con una satisfacción respecto de los sustantivos, de los temas sustantivos de una negociación. ¿Cuánto me vas a vender? ¿Cuándo me vas a cobrar? ¿Cómo voy a pagar? Esos son temas sustantivos de la negociación. Se definen en el acuerdo plazos, metas, recursos, digamos, financieros, etc. Esos son los aspectos sustantivos. Y están también en el otro vértice, en el segundo, los aspectos procedimentales, que tienen que ver con las reglas del juego de esa relación. Vamos a aplicar los criterios, qué sé yo, de arbitraje para la solución de controversia en este contrato. Esas son cuestiones procedimentales. Y hay una cuestión fundamental, que son el tercer vértice, que es la satisfacción en lo psicológico. Tú puedes tener satisfacción en lo sustantivo, el cuánto, cómo, dónde, digamos, hacemos el negocio. Procedimental, vamos a aplicar solución de controversias, qué sé yo, que estén acreditadas por el sistema de arbitraje, pero no tenemos satisfacción en lo psicológico. Siento que estoy en desmedro en esta situación. Tengo la sensación de que en algo me están jodiendo. Entonces, si no hay satisfacción en lo psicológico, se quiebra la satisfacción. Tiene que haber satisfacción en los 3 vértices.
en lo sustantivo, en lo procedimental y en lo psicológico. Yo también me tengo que sentir bien con la negociación. Tengo que sentir que efectivamente estoy ganando más allá de lo que había pensado y que estoy ganando junto contigo. Entonces, lo psicológico, es decir, la sensación que te produce el hacer negocio con el otro, resulta fundamental y hace sostenible efectivamente los negocios. Puede ser al revés. Estoy tranquilo, o sea, psicológicamente, me fue bien en esto, en lo sustantivo también, pero en lo procedimental hay algo que no está funcionando, hay algo que me hace ruido en términos de las reglas del juego. Pero ¿por qué no podemos arreglar esto de manera directa antes de ir a arbitraje? Por decir un ejemplo simplemente. Entonces, el cómo se hacen las cosas, así que los procedimientos que vamos a aplicar, son fundamentales. Mira, para la próxima negociación, estimado Alexandro, me gustaría que nos diéramos un tiempo para la prenegociación, es decir, negociemos la negociación. O sea, definamos un terreno neutral, definamos asesores también, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, eso que es procedimental da más garantía en lo psicológico y va a tener en lo sustantivo una mayor consideración para que ese triángulo de satisfacción efectivamente funcione. Ahora, ¿en cuáles situaciones un líder, un tomador de decisión puede escoger mal una herramienta? Bueno, equivocándose en el diagnóstico. Sin dar nombre, una vez un banco me llamó para desarrollar toda una estrategia de crisis. Le digo, bueno, coménteme lo que está pasando, y en realidad lo que tenían era un conflicto. Y era un conflicto de intereses con otra organización, digámosles deudores habitacionales, por ponerle cualquier ejemplo. Pero eso no era una crisis, no tenía que ver con una situación inesperada donde se veían afectado directamente o comprometida la situación, digamos, crítica, en este caso del banco. O sea, no estaban las condiciones para reconocer en esa situación ni un proceso de crisis, ni un fenómeno de crisis, ni menos un evento de crisis. Era un conflicto de interés entre dos partes, dos actores, ¿sí? Y es lo más natural que ocurre en una situación de conflicto, distinto, digamos, al fenómeno de crisis como un estallido social, como una cuestión donde efectivamente sale a la prensa una cuestión que afecta a tu reputación, y ahí hay una crisis que se llaman efectivamente crisis de reputación, que puede ser de la empresa o la honorabilidad de la persona. Algo salió publicado que no es cierto, que no ha sido comprobado, sin embargo afectó, digamos, la situación de esa persona o de esa empresa. Por lo tanto, son fenómenos distintos. Y a propósito de si me equivoco en la herramienta, como tú decías, efectivamente mi diagnóstico puede estar mal porque no soy capaz de reconocer las diferencias entre un diálogo y una negociación, que son dos tecnologías sociales distintas, o entre una crisis y un conflicto. Por lo tanto, ahí está el problema. Es como si en mi caja de herramientas tengo un cortocircuito y agarro un martillo para arreglar el cortocircuito y no tomo los guantes de caucho preventivamente, no apago el suministro de energía preventivamente para recién tomar los alicatos, las pinzas y resolver el tema del cortocircuito. O sea, un mal diagnóstico te hace una escogencia absolutamente equivocada de la herramienta. Me quedan 3 minutos y me quedan 3 preguntas. ¿Qué tan beneficioso, qué tan útil es compartir estas herramientas con, qué sé yo, clientes, con proveedores o con otros actores que estén relacionados en el ecosistema? La actitud no es necesario. Sí, la actitud del emprendedor siempre tiene que ser la actitud de Mercator, es decir, de aquel navegante que hizo los mapas. Uno tiene que enseñarle los mapas a los demás porque el otro puede que no conozca que hay riesgos, que hay barrancos, que hay arenas movedizas, y por lo tanto compartir las herramientas con proveedores, con clientes, con otro tipo de actores, tanto de grupos de intereses internos como externos, fundamental. Es decir, el emprendedor tiene la necesidad de mercado, es decir, de poner en un mapa el territorio, dónde están, digamos, geográficamente ubicadas las situaciones, para poder efectivamente llegar a una idea más completa, favorable a tu negocio, y para que los demás se reconozcan en esos mapas como parte de su negocio. Bien, bien. Y en ese sentido, ¿qué se necesita para aprender el uso de estas cajas de herramientas y poder implementarlas, poder aprovecharlas, poder utilizarlas? Bueno, en esencia, tomar conmigo, cursos de crisis, conflicto, negociación, que es fundamental porque tiene que ver con desarrollo de habilidades, y las habilidades se entrenan. Es decir, esto no te pasa porque leíste un libro sobre crisis. Hay una noción cognitiva, tienes una cognición,
un saber, pero lo más importante es el saber hacer. Cómo tú llevas al plano de la acción aquello que dicen los libros, la teoría, la metodología, y tienes que entrenar. Lo que tú y yo hacemos es entrenar en situaciones muchas veces dilemáticas. ¿Qué decisión va a tomar usted? ¿Cuál va a ser su estrategia para poder enfrentar este tipo? Porque es mejor que se equivoquen en la simulación, en el juego de roles, que en la vida real. Por lo tanto, Claro. esto es como el arte marcial, o sea, la práctica es al maestro. Entrenar, entrenar, entrenar. Ujú. Ahora, una cosa y por último, para ir terminando, Rolando, una cosa es tener y conocer las herramientas y otra es desarrollar esas habilidades que estabas comentando para usarlas de la mejor manera posible. ¿Cómo funciona tener, conocer con el saber hacer? Bueno, yo puedo tener esa herramienta. Justamente me compré todos los libros de crisis, de conflicto, de negociación, entendí algo. Tengo el conocimiento vago de algo, como te decía anteriormente, pero el saber hacer es poner en práctica. Me ha tocado muchas veces que hay gente que respecto del modelo de negociación de Harvard confunden el MAAN, es decir, la mejor alternativa a un acuerdo negociado, con el piso de la negociación. Y eso es un error. Por lo tanto, poder comprender que las alternativas en un proceso de negociación están fuera de la mesa en la que tú estás participando y las opciones de solución están dentro de la mesa. Ese saber hacer significa que reconoces el concepto y la metodología para llevarla a cabo. Por lo tanto, no se trata simplemente de decir, voy a enumerar los 7 elementos del modelo de Harvard de negociación, sino que hay que saber usarlo, saber cuándo corresponde usarlo para empoderarte respecto a tus propias decisiones y poder con el otro construir algo que no existe. Es decir, las negociaciones son para construir un futuro compartido. Así es. Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación. Gracias, Rolando, por compartir con nosotros y nos vemos el próximo mes para seguir abordando estos temas que son tan importantes para generar aprendizaje colectivo. Como siempre, muchas gracias, Alexandro, y siempre disponible para esta comunidad. Felicitarlos por el trabajo que están haciendo, porque a través de este tipo de conversaciones van a surgir seguramente preguntas que te las van a hacer a ti y van a orientar también en ese sentido mejores entrevistas hacia el futuro. Así que muchas gracias a ti en especial y a todos los que están viendo este programa. Gracias, Rolando. Vamos a una pausa y ya regresamos con el último bloque en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.